una lógica de parlamentaria, democrática. Vamos a conocer las posturas y las propuestas de 4 académicos, de 4 profesores que han sentido el llamado, digamos, han sentido las ganas de postular a un cargo tan significativo, tan neurálgico para la experiencia como la dirección del centro estudiantil. Quisiera contarles a los que han llegado a este encuentro que este es un proceso riguroso, muy serio, conducido principalmente por los estudiantes representados por su federación y por los funcionarios y funcionarias de la dirección del centro estudiantil. Se ha conformado un proceso que lo primero que hace es levantar un perfil, que fue conocido por todos nosotros a través de la administración de correo, hemos tratado de transparentar y de dar a conocer cada una de las etapas de este proceso de selección, un concurso, un proceso de selección, y tiene 4 etapas. Una primera etapa que fue la revisión de los documentos, de los currículos de los académicos que hemos acá, que vamos a presentar en el dato. Luego una etapa donde ellos se presentaron a evaluaciones y también a unas entrevistas. Y este momento cierra, termina el proceso de selección con esta presentación, la que vamos a sentir en esta lógica de foro, en la cual cada uno de los postulantes va a presentar en 10 o 15 minutos sus ideas centrales, sus ideas fuerzas, de cómo ve, cómo concibe, de cuáles son los lineamientos que pretende impulsar. Sabemos que la dirección del centro estudiantil tiene mucho trabajo, muchas áreas, muchas aristas, que son muy significativas para todos y todas. Vamos a, a 15 minutos de máxima presentación, Hernán nos va a ayudar con eso. Entonces, cuando presente la tarjeta amarilla, llevamos 10 minutos y en la tarjeta roja ya estamos ok en los 15 minutos. Luego vamos a tener una ronda de preguntas, 10 a 15. Máximo. Luego una ronda de preguntas donde los estudiantes van a desarrollar más 3 preguntas que van a ser respondidas por los postulantes y los funcionarios también 3 preguntas. Los académicos, así nos han invitado a la organización de este foro, tendrán la posibilidad de hacer 2 preguntas si se estima necesario, si hay algún académico que desea hacer alguna consulta. ¿Seguro alguno? Ya está entonces el orden. Vamos a comenzar entonces esta presentación. Les quiero presentar a los profesores que postulan a este cargo. En primer lugar se va a presentar entonces la profesora Valentina Montes, actualmente es la coordinadora del Consejo de CAE. En segundo lugar se va a presentar entonces el profesor Miguel Charo, que actualmente es el coordinador pedagógico de los talleres asociados a proyectos de acompañamiento al aprendizaje y académico del Departamento de Pedagogía Básica. En tercer lugar se presenta el profesor Andrés Asenjo Ángel, profesor del Departamento de Filosofía. Y en cuarto lugar se va a presentar el profesor Eugenio Contreras, que actualmente él es profesor académico del Departamento de Artes Visuales y actualmente es director de la Dirección de Educación Continua. Tenemos 10, 15, 15 minutos, a los más 15. Bueno, como me tocó primero
Cabañas, Camilo Enrique, Manuel de Sala, estaban pensando en otra educación. Después viene una idea más conservadora que se instala posteriormente y nace la Universidad de Chile, de donde nosotros fuimos parte en algún momento. Una Universidad de Chile que por su génesis tiene una formación academicista desde el punto de vista humanista, solo con la idea elitista de educar a quienes van a elegir el futuro del país. No había educación para el resto. Pero como fue avanzando, ¿sí? Nace la Universidad de Chile en el 42, después le nace un hijo no querido que era la Universidad de Concepción, que la Universidad de Concepción no se hizo decreto para que naciera. Nació, porque la Universidad de Concepción quería en su territorio tener una universidad también, porque desde ya teníamos el extremo centralismo que tenemos ahora, todavía no pesa. Después nace la Universidad Católica, ¿sí? Porque a la Universidad Católica ya no le gustó cómo se estaba formando la élite dirigente, ¿sí? Entonces nace la Universidad Católica y aún así en el seno de la Universidad Católica le nace un hijo no deseado que es la Universidad Católica de Valparaíso. Los curas de allá no estaban muy de acuerdo con las posturas centrales y empiezan a nacer y a regionalizarse, etc. Y en el transcurso del siglo XX, por decirlo de algún modo, ya se instalan universidades, ya crece una vez que la Universidad de Chile se instala y pone sedes en todo el país, la Universidad que hay en el Estado pone sedes en todo el país, etcétera, etcétera. Se empieza a avanzar en esto de la educación superior. Pero siempre ha habido un toque. En la primera etapa, Andrés Bello, que hace educación en administración y leyes. Nunca le importó mucho la ingeniería, la productividad, ¿no? Porque había una idea de educar solo para la administración. Y los de siempre quedaron sin educación, hasta que se crean la ley de educación primaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Que fueron a fuerza de mucha lucha, ¿sí? De mucha discusión, de mucha pelea. Y donde se nos agrava realmente el problema de la educación superior es en los años 60, cuando termina la migración del campo a la ciudad. ¿Sí? Termina o ya se instala el campesino pobre, se instala en la ciudad. ¿Y qué hacen las ciudades? Quiere estudiar. Obvio, es lógico que querían estudiar, querían que su hijo estudiara, y ¿por qué no aspirar a una educación superior? Y el modelo que tenía la Universidad de Chile a través de su instituto pedagógico era un modelo para formar élite. Pedagógico 3.0 o 2.0 es medio difícil, porque el 1.0 fue hecho para un contexto histórico donde aquí se educaba muy bien, los profesores estaban muy bien formados. En la primera etapa venían alemanes, que era el país winner en educación en esa época, por lo tanto, había una muy buena formación hasta los años 60-64, en que empieza la reforma. Había que ampliar la cobertura, había que producir profesores magníficos, profesores que rápidamente se formaron para poder atender a las grandes cantidades de población, a los novitos, a los que eran invisibles hasta ese momento. Se instala esto, ¿sí? Se instala esta visibilidad y se nos echa a perder la educación, se nos echa a perder un poco la formación del pedagógico, que era más bien para la elite, para la enseñanza media, y los profesores de las escuelas normales eran para la básica, pero no eran para la básica y para la media nomás. La básica era para los trabajadores, hijos de trabajadores, y la media científico-humanista
la crisis de la dictadura, la crisis neoliberal de la educación. Eso fue lo que hicieron. Abrieron que está podrido, que esto es puro neoliberalismo, aquí está intencionalmente educándose para la igualdad, porque nuestra historia de Chile siempre ha sido así. Y lo que nos damos cuenta ahora, claro, no es que el núcleo y todo el término económico, pero lo que nos damos cuenta ahora de que no quedó una reforma del año 67 inconclusa. ¿Sí? Inconclusa, una reforma que no llegó a término. Por lo tanto, aquí hay dos crisis que nos enredan la cabeza. La crisis neoliberal de la dictadura, ¿sí? de la neoliberalización de la educación, y por otro lado, lo que arrastramos de todo el siglo XX en nuestra historia educativa. La pregunta es, ¿siempre las élites han pensado la educación para el resto de los chilenos? Hoy día hay serias pretensiones y en ese sentido las autoridades universitarias tienen que tener mucha claridad. Hay muchos centros, ¿ya? La de Portales, la Católica, el CIAE de la Chile, que lo que quieren es establecer nuevamente una formación de dos tipos. ¿A través de qué? A través de que nosotros como universidad formemos profesores ejecutantes, empleados, mientras ellos piensan cómo evaluar la prueba inicia, cómo hacer el currículum. Si el cuento de básica, el problema de educación básica es que un currículum transportado no sé de dónde lo instalan, y eso produce la crisis. Hay una no lectura clara de lo que ocurre en la formación de la carrera de educación básica. Y en Chile más o menos pasa eso, los cambios de currículum, etc., porque hay otros, élite pensadora, ¿sí? Brunner y otros más, que están pensando en la educación para Chile. Si quienes tienen que pensar en educación para Chile, son los profesores, como lo hicieron antes del 1927, con un congreso muy interesante que hubo sobre educación. Vean en Google el decreto que estoy buscando, 7.500. Es como decir, esto es lo que necesitamos, 1927. Esto es lo que necesitamos para la educación ahora. Pero finalmente esa ley no se pudo llevar a cabo porque los de siempre han tratado de ponerle la pata encima para que no haya una educación igualitaria. ¿Sí? Ese es el contexto que tenemos hoy día. Ese es el contexto, la urgencia que el ex pedagógico, UNCE, se convierta en una institución plena en investigación, que no vengan estos círculos de siempre, que saben dos idiomas, que se educaron bien, y no lo digo en el sentido de la envidia, sino que lo hacen bien y de excelencia, que ellos piensen la educación para nuestros niños. ¿De verdad? No. Porque la crisis que tiene y el primer diagnóstico que tiene el PMI sobre la universidad es que aquí, los profesores de aquí no conocen la escuela. Con toda razón van a venir otros que dicen que no conocen la escuela. Nosotros tenemos que pensar la educación para los niños, ojo, para los niños de Chile de ciertos sectores, porque para otros ya la tienen asegurada. Y es otra formación. Yo eduqué a mi hijo en un colegio de segundo. Sé de lo que estoy hablando. Porque claro, una cosa es la lucha y otra cosa es el sacrificio y la fría. ¿Sí? Es distinto, y uno tiene una mirada doble también. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la universidad? ¿Cuál es el objetivo de la universidad hoy día? Mejorar su capacidad académica, mejorar su capacidad investigativa, mejorar 100% liberación del nivel académico, que es bajo. Yo como académica lo digo, es bajo. Y eso es una urgencia, porque si no perdemos la posibilidad y otros van a venir a pensar la educación que tienen que tener nuestros niños en el país. No solo la educación, formarlos para qué, para que sean buenos peones, igual que en el siglo XVIII, igual que en el siglo XIX, porque eso es lo que está pasando. Basta hacer un sobrevuelo por Santiago y darnos cuenta cómo es la educación, en qué sector y cómo está ubicado. Eso es el desafío mayor que tiene esta institución. Y a mi juicio personal, seguramente miope, es que aquí no se están discutiendo los temas que se tienen que discutir. Aquí se están salvando pegas, se están resolviendo ese tipo de cosas, ciertas aseveraciones, pero no se está dando un diálogo en profundidad. Esa es la responsabilidad a nosotros, como 100 años, más de 100 años, que tenemos como institución, ¿ya? Como de tradición. Pensar que la UNCE es mayor de edad, o sea, tiene 20 y tantos años, pero en realidad
porque hay que hacer innovaciones, o sea, no hay innovación, hay que hacer la transformación, para ser sincero. ¿Qué pasa con la transformación personal? ¿Qué pasa con la transformación profesional? Y pasa por trabajar en equipo. Si al final mi hijo me preguntó, mamá, que venía del sur y por el partido con un amigo, ¿quién jugó mejor? No me quedé. En realidad jugó todo el equipo. Eso. Y después de Guardian, un diario en inglés, habla de la, no sé si alguien lo vio, de esta especie de fieras ya chilenas que trabajan en equipo. Aquí no hay trabajo de equipo, hay cero. Hay que cambiar prácticas. En el DEFDE me di cuenta que hay pésimas prácticas laborales, de respeto a los derechos, pésimas. Y en la DAE me di cuenta también que hay malas prácticas y malos hábitos de trabajo. Eso hay que transformarlo. Para eso tenemos los reglamentos. Están la ley de transparencia, ¿sí? El estatuto laboral que todos tenemos en el funcionario público, y hay que tenerlo en el escritorio. No para pasarlo a llevar, sino para usarlo. Y educarnos nosotros y educar también a quienes están a nuestro cargo de cómo se deben hacer las cosas, porque hay formas correctas de hacer. Y a mi juicio en la universidad ha costado por diversas cosas históricas. Voy a decir que aquí también hay poderes fácticos que están instalados. Creo yo sin mucha intuición, o sea, sin mucha claridad respecto de lo que viene en el futuro. Pero esos poderes fácticos tienen que transformarse o irse, porque el desafío es mayor. El desafío es muy grande. No sé si me pasé lo que se me gusta. Por permitirnos conocer sus ideas fuerza. Y ahora le damos paso al profesor Miguel Caro, que viene muy numeroso. Buenas tardes. Agradecer su presencia, su interés en un tema y en un proceso que considero que es de relevancia, a pesar de que probablemente no se pueda notar todavía en toda su envergadura, pero creo que es un proceso de relevancia es que uno lo mira en proyección, en el tiempo. Y yo aspiro a que un evento como este a futuro implique que una sala de este tipo quede chica, porque tiene que ver con, y esta es la primera idea que quiero plantear, tiene que ver con entender esta elección que Carlos da como una oportunidad para abrir un proceso de democratización de la universidad. Digo abrir y retomar un proceso de democratización. Y no nos olvidemos que en los años 60 se inició ese proceso de democratización de las universidades en Chile, y que fue truncado, no solo por la dictadura, claramente fue truncado por la dictadura, pero también fue truncado por los pactos de la democracia de la dictadura, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que mucho no se ha avanzado en materia de democratización. Hace unos cuantos meses nomás se terminó de derogar una normativa que impedía la participación. Por lo tanto, no son pocos años y estamos acostumbrados o nos fuimos acostumbrando a la falta de participación, naturalizamos la falta de participación. Consideramos que fue normal que la gente no participara de sus temas, porque hacerse cargo de los asuntos estudiantiles es un tema que corresponde a los estudiantes, pero a toda la universidad, a todos los estamentos. No es un tema solo de los estudiantes o de un grupo de funcionarios en particular. Entonces, se trata de abrir, de retomar el proceso de democratización que implica también un cambio en la cultura. Porque uno, después de más de 40 años de cultura autoritaria, no se transforma en democrático de la noche a la mañana. Y además no son solo las instituciones universitarias las que han carecido de regímenes democráticos en estas décadas, son las instituciones populares, en la sociedad en general. Entonces, puesto en proyección, me parece que es un evento de extraordinaria relevancia, más allá de quien gane este proceso. Yo creo que ya es una señal contundente y para este cambio institucional, para este cambio cultural,
para dejar de tenerle miedo a la participación o que un cargo DAE, si no reúne los rasgos de algo que sea así como de extrema, total y absoluta confianza de la autoridad de turno, puede ser algo terrorífico, pero en realidad para nada. Se puede plantear perfectamente una lógica colaborativa, de diálogo, en un espacio de toma de decisiones democráticas. En eso consiste, creo yo. Entonces me parece que es una tremenda oportunidad, finalmente, en este punto para fortalecer un concepto de educación pública, que es uno de los grandes temas que están al debe del debate actual. Estamos hablando de universidades estatales y universidades privadas, pero nadie habla de educación pública, porque no es sinónimo universidad estatal de educación pública o universidad pública. Estarían universidades estatales que funcionan igual que como universidades privadas, con subcontratación, con internalización de servicios, con falta de democracia, con proyectos en servicio de la empresa privada o de un modelo económico imperante, sin autonomía para tomar decisiones con respecto al proyecto país que se construye, y son de propiedad estatal. Entonces, repensar lo público es clave en ese sentido, perder el miedo a la participación, a la democracia, es algo que tenemos que hacer definitivamente. Lo segundo que quiero señalar es que, sin perjuicio de todo lo que se ha hecho, se ha avanzado y de los esfuerzos que se hacen cotidianamente de parte de quienes están a cargo de una labor tan compleja como esta, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, creo que el fenómeno de crisis que vive la educación, al que hacía referencia a Valentina hace un rato, y también la atmósfera de crítica, de frustraciones, de descontento, de malestar muchas veces que cruzan a las universidades, y en particular a esta, también abren una ventana, si tú lo ves positivo, para tratar de repensar un espacio como la DAE. De hecho, yo creo que el perfil DAE y todo el debate que ha habido detrás de la apertura más abierta de este espacio lo veo como justamente eso, como una necesidad de ampliar la visión